Iba caminando a casa cuando el agente Davis la detuvo. Sin explicación, sin delito, solo el color de su piel. No gritó, no suplicó, simplemente hizo una llamada. Y en cuestión de minutos, el sistema que la silenciaba comenzó a colapsar, porque su madre no era cualquiera, ella era la única persona con la que el oficial Davis nunca debería haber traicionado. Comenzó con nada más que una acera, un cielo pintado de un dorado desvanecido y el suave zumbido de la vida de la ciudad que se convertía en anochecer mientras Amira Johnson, de 17 años, se ajustaba la mochila y hacía su habitual caminata a casa desde la Academia Westbridge, cabeza gacha, sudadera con capucha, auriculares puestos con la música lo suficientemente baja como para seguir escuchando el mundo que la rodeaba, porque eso es lo que su madre le enseñó. Estar alerta, mantener la calma, mantenerse viva. Y aunque solo era un adolescente, Amira sabía lo que significaba caminar con la piel negra por barrios blancos, donde el peso de la sospecha no necesitaba una razón, solo una excusa. Y la excusa llegó rápido esa noche cuando un coche patrulla blanco y negro se puso a avanzar lentamente a paso depredador junto a ella, con los neumáticos silbando en el pavimento como algo salvaje a punto de abalanzarse. Se detuvo, miró al frente, fingiendo no ver, el corazón ya acelerándose, hasta que oyó una voz aguda y fuerte. «Oye, para ahí». El oficial Daniel Davis, blanco, de pecho ancho, con gafas de sol espejadas a pesar de la luz tenue, salió con la mano cerca del cinturón, no exactamente en su arma, pero lo suficientemente cerca como para dejarla congelada. Cada lección que le había inculcado su madre encajaba como un protocolo de emergencia. No corras, no discutas, no te estires, simplemente sobrevive. «¿De dónde vienes?», preguntó, y ella respondió claramente. «¿De la escuela, señor?». Manteniendo su tono uniforme, respetuoso, pero no débil, Davis la miró con los ojos entrecerrados, dando vueltas como un hombre que evalúa su presa, murmurando que encajaba con la descripción de un sospechoso de robo. Alta, delgada, con capucha, negra, como si eso solo fue suficiente para arrastrarla a la oscura entraña del sistema judicial. Y cuando ella preguntó amablemente si podía llamar a su madre, su expresión cambió, divertida y despectiva, y dijo: «No necesitas una llamada. Necesitas responder preguntas». Antes de agarrarla de la muñeca y tirar de su otro brazo hacia atrás, el frío acero de las esposas mordiéndole la piel. Así sin más. Sin derechos Miranda, sin explicación, solo humillación en una calle pública mientras el tráfico disminuía y la gente miraba pero no hacía nada. Su mochila cayó al suelo. Su teléfono se deslizó en la cuneta y, por una fracción de segundo, algo dentro de Amira casi se quebró. Pero entonces, en el caos, una pequeña gracia. Una joven al otro lado de la calle cogió su teléfono y se lo devolvió, susurrando: «Hazlo rápido». Con manos temblorosas, Amira abrió su contacto favorito, simplemente etiquetado como «Mamá», y pulsó el botón verde de llamada justo cuando Davis intentaba arrebatárselo de nuevo. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y entonces esa voz familiar respondió con serena urgencia. Amira inhaló despacio, sin llorar, sin quebrarse, solo susurrando: «Lo han vuelto a hacer, me han parado para nada. Te necesito». Hubo una pausa al otro lado, profunda y constante como una tormenta a punto de estallar, y entonces su madre respondió: «No digas ni una palabra más. Yo me encargo de esto. Quédate quieta», antes de que se cortara la línea. Aunque el agente Davis le leía con aire de suficiencia sus derechos a Amira, orgulloso de otra captura, la verdadera historia ya había comenzado. Porque la mujer al otro lado del teléfono no era una madre cualquiera, no era solo una madre indefensa que rezaba por justicia en un sistema corrupto. Era la honorable jueza Clarice Monroe, designada federalmente, una agitadora en los tribunales y la última mujer a la que Daniel Davis debería haberle dado un motivo para ir a la guerra. La jueza Clarice Monroe no gritó, no maldijo, no se paseó de un lado a otro a colgar el teléfono. Simplemente se levantó de su despacho como una marea creciente, lenta e inevitable, con los tacones en silencio sobre el suelo de caoba mientras el secretario adjunto entraba corriendo preguntando si debían retrasar la audiencia vespertina. Pero Clarice simplemente levantó una mano, serena y deliberada, y dijo una sola palabra: «Cancelar». Con su toga negra doblada pulcramente sobre un brazo y la otra mano revisando rápidamente sus contactos federales seguros, se movió como alguien entrenado para la guerra en las trincheras del tribunal. No solo una jueza, sino una madre cuya furia no era explosiva, sino calculadora, concentrada, como una espada desenvainada del terciopelo. La dirección del precinto apareció en su red legal privada, y seleccionó 3 nombres para notificar.
el agente de vigilancia federal del distrito, un enlace de derechos constitucionales y un alguacil federal fuera de servicio del que una vez fue mentora. Todos le debían favores, y rara vez los llamaba. Pero esa noche no era rutina. Esta noche, su hija había sido robada de una acera a la luz del día, y Clarice sabía exactamente qué clase de hombre era el oficial Davis. Había visto sus quejas amontonarse en archivos sellados, enterradas bajo pancartas de pruebas insuficientes y resolución interna como tierra arrojada sobre huesos. Su chofer la esperaba antes de llegar a las escaleras del juzgado. Una elegante camioneta negra que siempre parecía más perteneciente al servicio secreto que al poder judicial. Y mientras salían a la noche de la ciudad, no solo se dirigía a un precinto, se dirigía a un sistema que durante años había reformado desde el tribunal, pero ahora lo desmantelaría desde adentro. Dentro del auto, Clarice miraba por la ventana las luces borrosas, su mente volviendo a cuando le enseñó a Mira a permanecer en silencio bajo presión, a memorizar números de placa, a grabar audio en su reloj si le quitaban el teléfono, lecciones que ninguna madre debería tener que enseñar, pero en las que ella insistía, porque incluso con todo su poder, sabía que había lugares a los que su bata no podía llegar. Y esta noche, esa realidad se estrelló contra su puerta principal. Pensó en la forma en que Amira hablaba, tranquila, firme, y en cómo esa firmeza se aprendió a través de años de debates en la mesa, juicios simulados e historias de antepasados que soportaron cosas peores y lucharon con más inteligencia. A las 7:42 de la tarde, el convoy de Clarice giró hacia Lincoln Avenue, donde se alzaba él. Distrito 14 bajo tenues farolas y una fachada de fría autoridad, y cuando ella salió con su toga judicial, alta, serena, sus rizos naturales recogidos hacia atrás y su mirada aguda como para cortar acero, los dos oficiales que custodiaban la entrada se enderezaron instintivamente, sin saber si debían saludar o correr. Ella no parpadeó al pasar junto a ellos, caminando con la fuerza de un precedente y la calma de quien ha sentenciado a más criminales de los que les ha estrechado la mano, adentro. El sargento de recepción les pidió identificación, hasta que Clarice extendió una orden federal firmada para una inspección interna inmediata por detención injusta sobre el mostrador como si fuera su placa, y detrás de ella, sus 3 contactos federales entraron sin decir palabra, su silencio más autoritario que las sirenas. Mientras tanto, en la zona de espera, Amira estaba sentada en un banco de plástico duro, con las manos aún esposadas y el rostro impasible, mientras el agente Davis se apoyaba a la pared haciendo bromas pasivas a otro agente sobre los jóvenes de hoy en día, hasta que se abrió la puerta y se giró para ver a 4 personas entrando, lideradas por una mujer negra alta con túnica y una expresión que congelaba el aire. Y durante los primeros 2 segundos, Davis no la reconoció. Entonces Clarice habló, sin gritar, sin acusar, simplemente dejando que su voz cortara como la sentencia misma. Agente Davis, quite las manos del cinturón, aléjese de esa chica y explíqueme, en presencia de la supervisión federal, el fundamento constitucional de su arresto, y fue entonces cuando lo golpeó, no como una bala, sino como una fría caída en el arrepentimiento, porque la chica de la sudadera con capucha no era solo otra cara para intimidar, y la mujer que ahora caminaba directamente hacia su carrera no era una trabajadora social, ni una madre preocupada. Era una jueza federal, y estaba allí para derramar sangre, no para disculparse. El oficial Daniel Davis se había enfrentado a sospechosos enojados, padres furiosos y una docena de quejas presentadas y olvidadas, pero nunca se había enfrentado a una fuerza como la jueza Clarice Monroe parada frente a él, impasible, federal y madre de la niña que aún tenía esposada a un banco. Por un largo momento, nadie se movió, y la quietud era más fuerte que las sirenas, el tipo de silencio que viene antes del trueno, antes del ajuste de cuentas. Clarice dio un solo paso al frente y repitió, más silenciosa esta vez pero el doble de peligrosa: explique la base legal para su arresto, y Davis, nervioso pero arrogante, respondió con una sonrisa burlona arrastrándose bajo la línea de su mandíbula. Ella coincidía con una descripción de un sospechoso de robo. Estaba haciendo mi trabajo, señalando vagamente hacia Mira, cuya mirada nunca se apartó de la de su madre, como si supiera que esta era la parte donde la verdad comenzaba a abrir grietas en las paredes. Pero Clarice ya estaba buscando en su folio de cuero, sacando un documento legal nítido con el nombre de Amira, su identificación escolar y una declaración jurada firmada de su ubicación durante las últimas 3 horas, con fecha y hora y firma de 2 profesores. Coartadas irrefutables, lo suficientemente herméticas como para colgar a un hombre por sus propias palabras. Estaba en Civica Ave, dijo Clarice, sin apartar la vista de Davis, dando una presentación sobre las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones ilegales. Irónico, ¿no? Davis se removió,
palideciendo bajo su bronceado, murmurando sobre procedimiento estándar e identificaciones falsas. Pero el agente de vigilancia que estaba junto a Clarice ya había empezado a filmar el intercambio para el registro oficial, y el capitán de precinto salió de la trastienda con una mirada que gritaba desastre, de esas que acaban con las carreras de la noche a la mañana. Clarice no necesitaba gritar. Su poder residía en su precisión, en la forma en que se giró y señaló al sargento de guardia. «Quítenle las esposas. Ahora». El tintineo del metal resonó como las campanas de una iglesia en un tribunal, mientras Amira flexionaba las muñecas y se ponía de pie con ese aplomo que hacía que la sala pareciera pequeña. «Solicitaremos una revisión interna formal por mala conducta», continuó Clarice, con tono cortante, la mirada fija en Davis como si memorizara su cobardía, y hasta entonces el agente Davis será puesto en licencia administrativa en espera de una investigación federal. Las grabaciones de su cámara corporal, si convenientemente no están disponibles, se cotejarán con grabaciones civiles que ya circulan. Davis abrió la boca, quizá para negar o explicar, pero Clarice levantó un dedo, no para silenciarlo, sino para señalar la pantalla en la pared donde el vídeo viral de un civil ya había alcanzado las 30.000 visualizaciones, con el título a todo volumen: «Adolescente esposada por volver a casa caminando. Su madre es jueza». Mientras la sala vibraba con la energía que se transformaba bajo sus uniformes, Clarice tomó con cuidado la mano de su hija y la acompañó pasando junto a los atónitos oficiales de recepción, junto a Davis, que ahora parecía más pequeño que nunca de uniforme, y hacia el aire fresco del exterior, donde las furgonetas de los medios de comunicación ya se alineaban detrás de su todoterreno negro. El conductor abrió la puerta, pero Clarice se giró, sabiendo que esto no había terminado, y le dijo con calma al capitán: «Mañana tendrá noticias del tribunal de circuito. Esté preparado», antes de desaparecer en el asiento trasero con Amira a su lado. Las puertas se cerraron como el final de un capítulo que la comisaría lamentaría durante años. Dentro del coche, Amira susurró: «No lloré». Clarice la miró y dijo: «Eso no es fuerza, cariño, es supervivencia. Pero ahora me toca a mí. Haré que me escuchen». Y mientras conducían en la noche, lo que había comenzado como una parada más pronto desmantelaría el departamento, el agente y todas las políticas que permitieron que esto sucediera. Porque cuando un sistema ataca al niño equivocado, y ese niño pertenece a la madre correcta, la justicia no llama a la puerta, sino que la derriba. La sala del tribunal estaba abarrotada antes de que el sol terminara de salir. Los asientos de prensa ocupados al amanecer, las pancartas de protesta presionadas contra el cristal y el césped del juzgado rebosaba de simpatizantes que sostenían el nombre de Amira como una bandera de resistencia. Sus cánticos de Huancal for Justice resonaban en las columnas de mármol cuando la jueza Clarice Monroe entró en el edificio no con su toga, sino con un traje azul marino medido y tacones que golpeaban el suelo como mazos, su hija a su lado en silencioso desafío, las cicatrices de las esposas aún rojas alrededor de sus muñecas y transmitidas en alta definición a todo el país. Esto ya no era solo un caso, esto era un levantamiento envuelto en una armadura legal, un movimiento nacido del silencio interrumpido por una sola voz. Y todas las cámaras giraron hacia la mujer que había convertido un acto de racismo rutinario en un ajuste de cuentas federal. En el interior, el proceso comenzó. Con rapidez, con el Estado luchando por protegerse, sus abogados tropezando con la jerga política, alegando que el oficial actuó de buena fe bajo sospecha razonable, una frase que solo agudizó la compostura de Clarice mientras se recostaba, con las piernas cruzadas, esperando como un cazador en momento de atacar. Y cuando el juez, un viejo colega de Clarice llamado de Veraux, finalmente preguntó si la fiscalía tenía algún otro argumento, Clarice se levantó con esa elegancia devastadora por la que era conocida, y con un tono pétreo dijo: «Permiso para dirigirme al tribunal no como abogado, sino como madre y ciudadana». La sala cayó en un silencio inmediato, el tipo de silencio que respeta el peso, que siente cómo se forja la historia. Caminó lentamente hacia el centro, con las manos entrelazadas a la espalda, y comenzó: «Mi hija fue detenida, humillada y restringida no por lo que hizo, sino por su apariencia, deteniéndose para dejar que esa verdad penetrara en cada miembro de él. Jurado trajeado, cada lente de prensa que la capturaba desde ángulos destinados a monumentos de guerra. La trataron como una persona inferior porque un hombre con placa decidió no ver a una estudiante, sino a una sospechosa». Continuó, y mientras hablaba, los monitores de la sala mostraban imágenes paralelas. Amira siendo esposada con calma, Davis sonriendo con sorna y haciendo pose, transeúntes grabando en estado de shock, sin mencionar ningún delito. Luego,
La grabación cambió a la cámara de vigilancia con fecha y hora de la escuela, que mostraba a Amira saliendo de su clase de cívica avanzada minutos antes del incidente, una cronología que destruyó por completo la justificación de Davis como si fuera un desastre. Los murmullos resonaron por la sala, y cuando Davis fue llamado a declarar, se pavoneó con una confianza ensayada, pero mientras Clarice lo interrogaba, su arrogancia se quebró. Ella pidió descripciones específicas, horarios, confirmación visual, y Davis titubeó, confundido y expuesto, especialmente cuando Clarice preguntó, ¿puede identificar al sospechoso en su hoja de llamadas original? Y Davis, hojeando el documento, levantó la vista sin comprender. Dándose cuenta de que no existía tal hoja, solo su palabra, que ahora pesaba menos que la tinta en la página. Entonces llegó el golpe final. Clarice sacó un sobresellado de asuntos internos, lo colocó ante el juez y dijo, «Su señoría, este es el expediente disciplinario del oficial Davis, previamente sellado. Solicito su admisión bajo los motivos de mala conducta reiterada y patrón de ataques raciales». La sala del tribunal zumbaba como una mecha encendida, y el juez, después de revisar el contenido, 8 quejas previas, 2 investigaciones abiertas, lo admitió con un gesto solemne. El rostro de Davis palideció mientras la galería jadeaba, e incluso la fiscalía bajó la mirada. Avergonzada, Amira permaneció sentada quieta, con la espalda recta, una figura tranquila y fuerte en el mar de ruido, mientras Clarice regresaba a su asiento y susurraba, «Está sucediendo», porque sabía que esto ya no. Se trataba solo de su hija. Se trataba de todos los niños como ella, de todas las madres que esperaban una llamada telefónica, de cada veredicto silencioso que finalmente se expresaba. Y cuando el juez levantó la sesión, lo hizo con las palabras. El tribunal considera suficientes motivos para que se escale la supervisión federal y se inicie un posible procesamiento penal del agente Daniel Davis. Y la galería estalló, no en caos, sino en aplausos, contenidos pero atronadores, el tipo de sonido que dice, esta vez, la justicia finalmente hablará. La caída no fue repentina, fue deliberada, mesurada y devastadora, como el cuidadoso desmantelamiento de un monumento que, para empezar, no tenía por qué construirse, y el agente Daniel Davis sintió cada momento como si el sistema de justicia que una vez usó como escudo se volviera contra él con precisión quirúrgica. Empezó en silencio, con una carta de baja administrativa sin sueldo, deslizada en su bandeja de entrada por un agente subalterno que no le miraba a los ojos, seguida de un correo electrónico oficial del Departamento de Asuntos Internos marcado como urgente, investigación de mala conducta pendiente, y con copia al fiscal de distrito, a la Junta Federal de Supervisión, lo más humillante de todo, al propio juez de Veraux. La comisaría que una vez había vibrado con sus pasos arrogantes ahora se sumía en un silencio inquietante a su paso, como si las mismas paredes hubieran absorbido el testimonio de la sala y estuvieran esperando verlo tropezar, y sus compañeros oficiales, muchos de los cuales habían asentido durante sus años de vigilancia policial estricta, ahora permanecían sentados cuando entraba, mirando a cualquier parte menos a él, repentinamente alérgicos a la placa que una vez los hizo cómplices. Al mediodía, le revocaron los códigos de acceso, y por la tarde, el capitán lo llamó a su oficina, con las persianas medio bajadas y el aire hermético por la incomodidad, donde le asestó el golpe final con forzada neutralidad. Está siendo sometida a investigación formal. No volverá a esta comisaría, y le sugiero que contrate un abogado. Davis, tratando de salvar su orgullo, espetó sobre procedimientos y buena fe policial, pero su voz se quebró bajo el peso de todo, porque el mundo exterior ya lo había juzgado y no era indulgente. Las imágenes del arresto de Amira se habían vuelto virales, compartidas, diseccionadas, convertidas en memes y convertidas en una conversación nacional con un único grito de guerra, un llamado a la justicia. Los presentadores de noticias cuestionaron cuántas otras chicas se habían enfrentado a esto sin una jueza como madre. Las celebridades tuitearon el nombre de Amira junto a hashtags de reforma, y grupos estudiantiles de todo el país realizaron huelgas en protesta por la perfilación racial, algunos sosteniendo sudaderas con capucha como símbolos de resistencia silenciosa. Pero el golpe más contundente vino desde dentro del mismo sistema en el que había confiado, una citación entregada en su domicilio al amanecer, con documentos de la Corte Federal que lo enumeraban como el principal acusado en una demanda de derechos civiles presentada por la jueza Clarice Monroe, en nombre de su hija y en nombre de todos los niños anónimos que había detenido ilegalmente antes. Y esta vez, Clarice no solo luchó con palabras, luchó con precedentes,
con vídeos, con voces ignoradas durante demasiado tiempo, llamando a expertos, académicos y víctimas dispuestas a testificar sobre patrones enterrados bajo años de silencio azul. Davis lo vio todo desde un apartamento de alquiler. Sin trabajo, deshonrado, su nombre ahora tendencia por las razones equivocadas. Su buzón de voz inundado de periodistas y su equipo legal aconsejándole que llegara a un acuerdo antes de la acusación. Pero el peor momento no llegó en el tribunal, ni en los titulares, sino en el espejo, cuando se miró a sí mismo y no vio a un hombre que había cometido un error, sino a un hombre que finalmente había sido visto por lo que era, un producto del poder desenfrenado y la crueldad casual. Mientras tanto, Amira estaba en las escaleras del juzgado para una conferencia de prensa, no con rabia ni venganza, sino con claridad, gracia y una fuerza silenciosa mucho más allá de sus años, agradeciendo a quienes la apoyaron, recordando a todos que esta no es solo mi historia, es una historia que ha sido silenciada durante generaciones. Y cuando se giró para mirar a su madre, Clarissa sintió levemente, porque esto nunca se trató solo de un castigo, se trataba de un cambio. Y mientras Davis se sentaba solo en una ciudad que ya no lo recibía, el mundo seguía avanzando sin él, más rápido, más ruidoso y, finalmente, más justo. En las semanas que siguieron a la decisión del tribunal, algo cambió, no solo en los titulares o memorandos de políticas, sino en las formas silenciosas y fundamentales en que un sistema comienza a resquebrajarse después de décadas de negación. Y aunque el nombre del oficial Daniel Davis se había convertido en la abreviatura de todo lo roto sobre la policía moderna, lo que importaba más era que su caída abrió un camino para la reforma iluminada por la fuerza de un adolescente que se negó a ser rota y una madre que sabía exactamente dónde golpear. Amira no regresó a la escuela en silencio, regresó con cámaras esperando, pero no se detuvo a hablar, no posó para llamar la atención. En cambio, caminó a través de las puertas principales con la cabeza en alto y una pila de cartas de becas en su mochila, ofertas de programas de derecho, institutos tecnológicos y fundaciones de derechos civiles, cada una inspirada no solo por lo que soportó, sino cómo lo soportó. Sus maestros la recibieron como a una campeona que regresa, y en el pasillo afuera del Salón 214, su aula de Cívica A, los estudiantes habían pintado un mural. Su silueta de perfil, flanqueada por las palabras «Conozca sus derechos» en trazos audaces y ardientes. Mientras tanto, la jueza Clarice Monroe se había convertido en un pararrayos en el mundo legal, no solo por lo que hizo, sino porque se negó a detenerse allí. Lanzó la iniciativa Huancal, una red nacional de asistencia legal que brinda apoyo inmediato a menores detenidos ilegalmente por la policía, con orientación legal en tiempo real accesible con un solo botón en un teléfono inteligente, y en cuestión de semanas, más de 70,000 descargas inundaron los servidores a medida que padres, maestros y líderes comunitarios la difundieron como una armadura para los que no tenían voz. En Washington, los senadores citaron la historia de Amira durante un debate televisado sobre inmunidad calificada, y una congresista incluso usó una sudadera con capucha. En el piso del Senado en protesta simbólica, Davis, mientras tanto, desapareció de la vista pública, despojado de su placa, sepultado bajo crecientes demandas civiles y abandonado por la misma hermandad que una vez lo protegió, su silencio ahora ensordecedor, su historial manchado para siempre. Pero Clarice no buscaba venganza, sino un cambio, y llegó. Lento pero inequívoco, los distritos electorales de todo el país comenzaron a adoptar entrenamiento obligatorio para la desescalada. Se introdujeron nuevas cláusulas de protección juvenil en las legislaturas estatales y se reestructuraron las subvenciones federales para priorizar la transparencia y la supervisión. En una tranquila tarde de sábado, sin cámaras ni discursos, Clarice y Amira estaban bajo un viejo roble en el borde de un parque comunitario, viendo a los adolescentes locales jugar al fútbol, con la risa elevándose como música, y Amira dijo en voz baja, «¿Crees que realmente marcó la diferencia?» Clarice miró a su hija, la misma chica que una vez fue esposada por caminar siendo negra y ahora era más alta que el peso de ese día, y respondió, «Te oyeron. Ya no pueden dejar de oírte». Y en ese momento, no hubo tribunal, ni titulares, ni pelea, solo una madre y su hija debajo de un árbol mayor que ambas, sabiendo que habían cambiado la historia no solo para ellas, sino para cada niño que aún esperaba ser visto, escuchado y protegido, y que todo lo que se necesitó fue una voz, una postura y un llamado que sacudió el sistema hasta sus cimientos.